Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La importancia de la insulina en ayuna. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, según he ido profundizando en el tema de la diabetes y de la obesidad, pues he ido comprendiendo mejor cuál es la importancia que tiene uno saber cuál es el nivel de insulina en ayuno. O sea, antes de desayunar a principio de la mañana, ¿no? Esa medida se saca en un laboratorio con la ayuda de su médico si usted se interesa. Pero yo quiero explicarle por qué usted se debe interesar de saber cuál es su medida de insulina en ayuno. Fíjense, la insulina es la hormona que logra que lo que usted come, que se convierte en glucosa en la sangre, que logra que esa glucosa penetre las células. La glucosa no puede penetrar las células si no hay insulina. De hecho, los diabéticos tipo 1, que no producen insulina en el páncreas, se pueden morir si no tienen insulina porque se mueren de hambre, porque sin insulina no hay alimentación celular. Así que la insulina es vital. Usted puede quitarle cualquier pieza al cuerpo y a lo mejor sobrevive. Algunas de ellas sí se las puede quitar, pero si le quita el páncreas que produce insulina, ahí murió instantáneamente, porque la insulina es vital a la vida. Ahora, se ha visto que para poder adelgazar o para poder controlar la diabetes hace falta reducir los niveles de insulina. Y una cosa que se ha visto que la dieta baja en carbohidratos, por ejemplo la dieta tipo 3x1, como la que nosotros recomendamos en el libro El Poder del Metabolismo o en el libro de Diabetes sin Problemas, que recomendamos la dieta 3x1, es una dieta que tiene un efecto de reducir la insulina. Y eso hace que la persona pueda regresar a la salud, además de que pueda adelgazar, porque la insulina tiene varios efectos que ya mismo lo voy a explicar, entre ellos el efecto de que engorda. Para usted engordar, para usted ganar peso, para ganar grasa, necesita insulina. Sin insulina usted no puede engordar, es imposible. Así que al usted reducir la producción de insulina, que es el propósito de la dieta 3x1, automáticamente pues se va a notar que usted puede bajar de peso y puede controlar su diabetes. Fíjense, por aquí le voy a enseñar una pequeña gráfica. Es una gráfica así como la que hacen los científicos, donde tiene distintos marcadores. El grupo negro de arriba es el grupo de personas que estaba haciendo una dieta común y corriente. La dieta esa de calorías, ¿no? Y el grupo rojo de abajo son los que hacen una dieta baja en carbohidratos como la dieta 3x1. Usted puede observar que los niveles de insulina empiezan bajitos y continúan bajitos todo el día mientras usted está en una dieta baja en carbohidratos. Cuando usted hace una dieta que no es baja en carbohidratos y a lo mejor se pone a contar calorías o grasa, lo que sea, esa insulina sube y se mantiene en niveles demasiado altos. Ahora, la dieta 3x1 es la dieta que se explica en el libro El Poder del Metabolismo y también en el libro Diabetes sin Problemas. La dieta 3x1 es este concepto, ¿no? Donde básicamente su plato, pues usted lo divide 3/4 partes, por eso se llama 3x1, 3/4 partes de alimentos tipo A. Los alimentos tipo A son aquellos alimentos que se llaman A porque adelgazan. ¿Y por qué adelgazan? Pues porque producen poca insulina. Y como la insulina es la que engorda, pues para usted reducir la insulina, pues usted puede adelgazar. Y usted en la dieta 3x1 consume no más de 1/4 parte de su plato de alimentos tipo E, que son E porque engordan. Cuando estamos controlando la diabetes, a los A le llamamos amigos del control de la diabetes. Y cuando estamos trabajando la diabetes, a los E le llamamos enemigos del control de la diabetes. Así que los A son los que adelgazan, que son amigos del control de la diabetes, y los E son los que engordan, que son enemigos del control de la diabetes. Es algo fácil, pero todo lo que estamos buscando como propósito para mejorar el metabolismo, la salud, bajar de peso, controlar la diabetes, es que reducir la insulina. Mientras más usted logre reducir la insulina, menos problemas de salud va a tener, menos medicación va a necesitar para la diabetes, menos obesidad va a tener. Así que todo se resuelve reduciendo la producción de insulina. Por eso es importante saber cuánto tiene usted la insulina en ayuna. O sea, usted pídale a su médico la próxima vez que le manda a hacer una revisión, un examen de laboratorio, que le ordene la prueba de insulina en ayuna. Y de esa forma usted sabe, puede predecir cómo está su salud. Se dice, y los expertos principales de medicina de hoy en día que conocen el tema de la endocrinología, o sea, de las hormonas del cuerpo, dicen que el mejor predictor de si usted va a morir pronto o va a durar muchos años es su nivel de insulina. O sea que mientras más bajo sea ese nivel de insulina,
dentro de un rango bien bajo de lo normal, más vida usted va a tener, menos cáncer y menos de todo lo otro. Fíjense, acá pueden ver, por ejemplo, los alimentos como nosotros los catalogamos en la dieta 3x1, que se habla en el libro El Poder del Metabolismo y Diabetes sin Problemas. Por ejemplo, los alimentos que son alimentos tipo E, pues son enemigos del control de la diabetes, son enemigos, y son alimentos como decir, pues pan, pasta, harina, arroz, papa, todo ese tipo de almidones, azúcares. Eso es lo que hace daño al cuerpo, pero es porque producen demasiada glucosa y obligan al cuerpo a producir mucha insulina. Así que esto es el problema de obesidad principal en el planeta, y el problema de descontrol de la diabetes, del exceso de medicación de la diabetes, es por el exceso de alimentos tipo E. Si nosotros consumiéramos más cantidad de los alimentos tipo A, que son los que producen poca glucosa y necesitan poca insulina, pues entonces no habría tanto problema. Por eso es la recomendación de la dieta 3x1. Ahora, voy a ir un momentito a la pizarra para explicarle qué hace la insulina y cuáles deben ser los niveles que usted debe esperar tener o lo que debe tener como meta tener de insulina en ayuna. Fíjense, la insulina el análisis de insulina en ayuna se hace y se mide insulina en ayuna. ¿Okay? Se mide en una unidad que es microunidades en mililitros. Esta U significa millonésima, o sea que esto quiere decir que es una unidad que se divide por 1.000.000, la millonésima de algo. Es la millonésima del IU, es International Units, que quiere decir unidades internacionales. Es una forma de medir la cantidad que tiene de la insulina. Así que esa medida de insulina viene en microunidades internacionales, que se miden cuántas de esas hay por cada mililitro de sangre. Ahora, lo que se ha descubierto es, por ejemplo, en Estados Unidos y México, pues son los dos países más obesos del mundo. México está número 1, México está ahora mismo con un 70.3% de la población está con sobrepeso o obesidad. Estados Unidos está bien cerquita, con un 69.9%. Finalmente, pues México le pasó a los gringos, pero se llevaron una distinción que no era muy buena, ¿no? En Estados Unidos, que son la información que tengo de estadística, no la tengo la de México, pero México debe estar peor. En Estados Unidos, los niveles de insulina en ayuna promedio están en 8.4 para los hombres, 8.8 para los hombres y 8.4 para las mujeres. O sea, que en Estados Unidos está entre 8.8 los hombres y 8.4 unidades, microunidades de insulina en ayuna. Ese es el promedio. Pero ¿qué pasa? Tener un nivel así significa que usted va a estar en problemas. Porque imagínese, si el 69.9% de la población de Estados Unidos tiene problemas hormonales, tiene problemas metabólicos, tiene obesidad, tiene todos esos problemas de alta insulina, pues usted tener un nivel promedio como el de ellos, está mal. Ahora, se hicieron pruebas, hay un doctor de nombre Lindeberg que hizo pruebas en unas islas que se llaman melanomias, las islas melanomias. Esas islas melanomias existen al norte de Australia y es un sitio donde pues son gente indígena que comen su comida tradicional. Allí encontró en las islas melanomias, encontró que el promedio es de 3.5. O sea, que cuando estos indígenas están en 3.5, se hicieron otras pruebas con unos cazadores del bosque de Amazonas, que se llaman los Ushar. Es una tribu. Y ellos estaban en 5.1. En otras palabras, que, por ejemplo, el rango que se ha encontrado, que es un rango saludable, es que usted tenga la insulina en ayuda de 3 a 6. Si usted la tiene de 3 a 6, se puede predecir que usted no va a tener ningún tipo de problema de salud. El exceso de insulina produce alta presión, porque lo obliga a los riñones a retener sodio. El exceso de insulina causa hambre, así que siempre va a tener hambre. El exceso de insulina es causa de cáncer, porque también causa inflamación.
Así que básicamente tener la insulina entre 3 y 6 en ayuna, y usted puede trabajar con ello, con su médico, es algo importante para usted poder realmente sostener la salud. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.